¿Qué tan fuerte sos? ¿Qué tan fuerte vos crees que sos? La mayoría de nosotros, o todos, siempre esperamos lo mejor, siempre esperamos recibir algo extra. Seamos cristianos o no, siempre estamos esperando lo mejor, lo que es justo, lo que es correcto. Y muchas veces nos frustramos, muchas veces eh, nos pasan cosas cuando esas cosas no suceden. Por ejemplo, cuando nos imaginamos que algo va a suceder de determinada manera y no pasa, generalmente nos frustramos. Decimos, bueno, yo esperaba esto, recibí algo distinto y eso genera molestia. Y a veces cuando estamos en Dios, lo que nos pasa es que parece que las cosas tardan un montón, tardan mucho, parece que nunca más va a terminar el dolor, el sufrimiento, y muchas veces quisiste abandonar, quisiste dejarlo todo porque no pudiste ahí tomar fuerzas. Entonces vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de tener este dolor? Y a veces pensás, decís, es lo mismo hacer las cosas bien o que haga las cosas mal. Y ese día es donde nos rendimos. Seguramente alguien te falló y te dijeron, no, vos tenés que ver a Dios. Y Dios es invisible, entonces vos dirás dentro tuyo, pero ¿qué pasa? Si yo veo a los hombres me fallan y es claro lo que pasa ahí, que hay una batalla en tu mente, hay una batalla en tu cabeza. Y eso hoy se va a terminar. Quédate unos segundos y vas a ver por qué. Yo me acuerdo más o menos cuando tenía 20 años y empecé a tener esas consecuencias de hacer las cosas bien. eh, Porque bueno, uno empieza a luchar por sus convicciones y la verdad que no estaba en un buen momento y dije, wow, ya está. Hasta las últimas consecuencias. Y esa frase, hasta el día de hoy, espero que hoy te sirva a vos y digas, ah, bueno, hasta las últimas consecuencias. A veces tenés ganas de dejar de soñar, de dejar de creer y viene alguien como yo y te dice, seguí creyendo, seguí soñando. Y a veces, a lo que voy es que a veces es triste ver a personas que estuvieron, te predicaron, te llevaron al camino de Dios y hoy abandonaron, hoy no tienen fe. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonaron? O sea, me va a pasar lo mismo. Y la verdad es que no. Por eso hoy te pregunté cuando empecé, ¿qué tan fuerte sos? Y no hablo de carácter, no hablo de decirte eh, autoritario, estricto o malhumorado. Eso no es ser fuerte. Es más, si vamos a la Biblia dice que nadie es fuerte. O sea, vos decís, ¿qué tan fuerte soy? Nada, en absoluto. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y ese es el punto. El punto es primero reconocer que somos débiles. Eh, Obviamente para que Dios sea más fuerte en nosotros. Y, por ejemplo, cuando a veces, como para que me entiendas, ¿cuántas veces viste una imagen en internet o viste comida y dijiste, no, lo quiero hacer, quiero comer esto? Y estabas, no, capaz, acostado, viéndolo por teléfono. ¿Y cuántas veces fuiste y dijiste, no, ya fue, me levanto, voy y lo hago? Y no sé, muy pocas veces o ninguna. Y eso nos pasa en lo espiritual, decimos, bueno, escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, creemos en las cosas que Él nos quiere dar y no nos levantamos a hacer nada, no nos levantamos a orar, a ayunar y si lo hacemos dura muy poco. Entonces, eso hoy se va a terminar. Te voy a dar 3 puntos nada más. Es muy fácil. Es mantener el fuego encendido, mantener el amor encendido y mantener nuestra vista en Jesús. Te voy a dar un texto solamente para que lo leas después, tranquilo. Lucas, capítulo 7, del 18 al 35. Eh, Te lo voy a contextualizar o más o menos resumir. Tiene muchas cosas interesantes, pero después léelo vos tranquilo.
En esta parte Juan estaba encarcelado, Juan estaba preso y Juan estaba en el fin de su ministerio y Jesús estaba comenzando. Entonces Juan en la cárcel decía, bueno, ya está, ya terminó, me preparé toda mi vida para este momento y duró muy poco. Entonces manda a sus discípulos Juan y le dice, bueno, vayan, pregúntenle a Jesús si es él, si hice las cosas bien, si era él, si me equivoqué. Entonces, cuando lo recibe Jesús, bueno, en ese momento él hace milagros, y dice, bueno, vayan y cuéntenle a Juan. Entonces, lo que te quiero mostrar, te voy a ir mostrando en este pasaje, que Juan estaba terminando el proceso. Juan estaba llegando al fin de su ministerio, pero Jesús lo estaba comenzando. Y hay una parte en el versículo 29 más o menos que dice, que Jesús dice, bueno, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Y vos decís, bueno, ¿cómo una persona puede tener tropiezo en Dios? Y la verdad es que cuando no creemos o nos falta fe para creer, nos genera un tropiezo, nos estancamos. Imagínate que los discípulos de Juan van a Jesús y ven lo que hacen y dicen, no, esto es raro, Juan tiene la posta, Juan es el capo, Juan es el que estuvo con nosotros, Jesús es nuevo, Jesús es raro, no, nos quedamos con Juan. Si hubiesen muerto espiritualmente, hubiesen sido como los fariseos de ese entonces que no creían. Y vemos que en el versículo 25 dice cómo los discípulos de Juan seguían bautizando. Y vemos que, o sea, los discípulos de Juan estaban ahí, ellos creyeron que Jesús era, digamos, el renuevo del Espíritu y fueron con Jesús. Entonces, hay algo claro acá que dice Jesús en el versículo 35. Dice, la sabiduría, o sea, la justicia, lo reivindican los hijos. Los discípulos de Juan continuaban bautizando. Juan terminó su proceso y los discípulos de Juan seguían bautizando. Jesús terminó su proceso, pero los discípulos, o sea, sus hijos, continuaron bautizando en el Espíritu Santo. Entonces, a veces pasamos por momentos muy difíciles, pero no importa la verdad lo que esté pasando en ese momento. Porque nuestros hijos, los hijos del proceso, son los que a nosotros nos van a honrar, nos van a reivindicar. Vemos a lo largo de la Biblia, por ejemplo, David cuando hablaba de la herencia de Jesús decía, gente que no conocía vino a servirme. Y es lo que estamos haciendo vos y yo. Servimos a Dios y no fuimos directamente sus discípulos. Por eso, lo primero es mantener el fuego encendido. Cuando la gente, o sea, cuando las personas comienzan su fe en Dios, empiezan ahí, ¿no? Orando, ayunando, y no quieren que nada lastime al Espíritu Santo. Quieren, no sé, dejar todo con tal de tener esa paz, con tal de tener a Dios a su lado, y eso va decayendo mientras pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos lugar a pensamientos, a mentiras, a cosas que no son de Dios. Y ahí la mente empieza a matar al espíritu. Ahí empezamos a creer cosas y empieza a matar al espíritu. Pero si vos te acordás todos los días lo que Jesús hizo por vos, eso no debería pasar. Porque la clave es no dejar de buscar. Si vos no dejas de buscar, vas a mantener ese fuego encendido. Vas a recordar por qué estás luchando y lo que Dios tiene con vos. También mantener el amor encendido. Que no sé si es lo más difícil, pero es lo más importante, lo fundamental. Escuché una frase que dice, no es fácil amar al que no quiere ser amado. Y sí, ¿no? Dirías vos, o sea, es lógico. Pero sí, humanamente. Y como estamos hablando de cosas de Dios, Dios te dice, amá a tu enemigo. Y obviamente es imposible para nosotros.
y decís, bueno, ¿cómo? O sea, no se puede. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios hablando de este tema dice, amen a sus enemigos, porque si aman a la gente que los ama a ustedes, no tienen ningún mérito. Y a eso voy. Las cosas de Dios, los procesos siempre nos hacen acreedores de bendiciones, de herencia, ¿no?, espiritual. Entonces, vos decís, bueno, pero no puedo amar al que me hizo mal, al que me dañó, al que me lastimó. No lo puedo amar, o sea, no se puede. Decís, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque de eso se trata el amor. El amor se trata, para mantenerlo encendido, de ir perfeccionándose en el amor. Por ejemplo, no podemos amar a una persona por el físico, solo por lo que vemos. Lo escuchamos, vemos lo que piensa, escuchamos lo que piensa, vemos lo que hay en su corazón, vemos su carácter cuando está bajo presión, a ver cómo reacciona. Y vamos viendo, mientras pasa el tiempo, un montón de actitudes que uno no va conociendo y va pasando el tiempo y va a decir, nunca más, o sea, no termino más de conocerla. Más allá de que siempre estamos en cambio, pasa eso. Y pasa eso con Dios también. Cuando entendemos que no podemos vivir sin Él, lo amamos. Cuando vemos que Él tiene un plan para nosotros, lo amamos. Cuando vemos su propósito de Dios en nosotros, lo amamos. Cuando vamos profundizando, vamos viendo lo que Él le agrada, lo que Él desea, y vamos viendo de pronto si amarlo o no, porque cada vez que vamos avanzando, o nos alejamos más de Él, o nos acercamos, porque es así. Mientras más profundo vayas, es así. Así que no abandones el proceso. No abandones. Y lo último es mantener tu vista en Jesús. Tus ojos te mienten. Eso, grábatelo. Tus ojos te mienten. ¿Sabías que los ojos todo el tiempo ven la nariz y el cerebro lo ignora totalmente? Probalo si querés. También existe esa contaminación visual en las publicidades. Cuando algo es muy repetitivo, tu cerebro la ignora. Y bueno, podrías recordar alguna publicidad por ahí y darte cuenta. Pero tus ojos te mienten. Las tormentas te mienten. Uno a veces se guía por lo que ve, pero generalmente es todo una mentira. Quiero que busques ahí en tus recuerdos y pienses en ese dolor, en ese momento de angustia que estuviste solo, y seguramente en tu vista estabas solo. Pero pensá un segundo ahí y pensá que Dios siempre estuvo buscándote. Dios siempre estuvo buscándote con su amor, porque Él es así. Dios es amor y tiene un propósito con tu vida. No busques por lo que ves. No te olvides que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida. Y si hoy o mañana, el día, nos guiamos por lo que vemos, nuestro espíritu se va a morir lentamente. No abandones el proceso y deja que las cosas cambien, porque muchas veces decís, esto no, como te dije en un principio, no era lo que esperaba, no era lo que yo quería. Y que eso no te moleste, porque las cosas tienen que cambiar y las cosas van a cambiar. Porque así son, así es. Si no cambian, se mueren. Así que espero que hoy entiendas que las cosas son más fáciles cuando mantenemos el amor encendido hacia Dios, cuando mantenemos ese fuego y no nos guiamos por lo que vemos. Muchas gracias.